Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les saluda a su amigo y hermano, el pastor Isaías Cabrera. Y en este día, en lugar del pastor Orlando Cruz, aleluya, de su programa Recibiréis Poder, Dios bendiga a nuestro hermano Orlando Cruz y su familia y su congregación que el Señor le ha puesto pastoreal. Le enviamos un saludo a nuestro hermano Orlando. Ya la próxima semana estará aquí con nosotros en vivo. Aleluya, anda en una diligencia allá en la República de San Salvador. Y estamos aquí con el privilegio de ocupar su lugar para predicar la bendita y gloriosa palabra. Dios lo bendiga, Pastor Orlando. Le amamos y estamos orando por usted, que el Señor lo guarde y lo traiga con bien de regreso acá a la ciudad de Los Ángeles. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, se acerca una fecha que es muy esperada por mucha gente, que es el día de Halloween, cuando se celebra Halloween, amén. Pero gracias a Dios que los que tienen la luz de Cristo, los que son verdaderamente cristianos convertidos a Cristo, aleluya, sabemos que nosotros no debemos de participar, como le hemos puesto al tema del programa, no participe de las obras de las tinieblas. Dios no quiere que nosotros participemos en esas obras que no son agradables a Dios. Amén. Celebrar a los muertos o darle celebración al día de la muerte o al día de los muertos o al Dios de la muerte, que es exactamente lo que se celebra en los días, ese día 31 de octubre, lo que es el día de Halloween. Muchos le llaman el día de brujas, amén. Otros solamente le dicen Halloween, y muchos no saben que lo que se está celebrando es dándole alabanza y gloria al Dios de la muerte, y eso es condenado por nuestro Dios. Dios no quiere que participemos de las obras de las tinieblas, y por eso Dios en su palabra, aleluya, nos ha dejado lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Por eso yo siempre le recomiendo en los programas de que lea la Biblia. Y cuando oiga una predicación, apunte las citas bíblicas para que usted confirme lo que se predica yendo a su Biblia y mirando, confirmando las citas bíblicas. Y eso le recomiendo yo en esta hora. Agarren una pluma, un lápiz, una libreta o un papel y apunte las citas bíblicas que vamos a estar dando. Primeramente quiero que por favor vaya al libro del profeta Isaías en su capítulo 5. Gloria al Señor. Y mientras usted va a traer una libreta o a abrir su Biblia, a traer su Biblia o traer un cuaderno para apuntar las citas bíblicas, vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Dios mío, por el privilegio que me concedes, Señor, de compartir tu santa palabra, Señor. Te ruego por todos los que van a estar viendo este programa, Señor, en todos los lugares donde llega la señal de este canal, Señor, que tú les abras los ojos, que tú les bendigas, abriéndoles el entendimiento, Señor, y que muchos, Señor, vengan al conocimiento de tu verdad, Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo y sean librados, Señor, de la mentira, del error, del engaño, del maligno, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, que abra los entendimientos, Señor, que alumbre los entendimientos, Señor, que abra los oídos para que, Señor amado, oigan tu palabra y abra los corazones, Padre Santo, para que todos estén atentos a tu palabra en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Padre, te doy las gracias, Señor amado, por escuchar nuestra oración. Amén y amén. Bueno, capítulo 5 del libro del profeta Isaías y versículo 20 dice así. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
Ay de los que a lo malo dicen bueno. Fíjese, ay de los que a lo malo dicen bueno. Porque hay personas que dicen, celebrarle a la muerte no es malo. Amén. Otros dicen, pedirle a la muerte no es malo. Amén. Hay gente que dice, embriagarse, emborracharse no es malo. Tener 2 mujeres no es malo. Amén. Todas esas cosas son cosas que, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor, cosas que Dios en su palabra prohíbe, y si las prohíbe es porque son malas, pero nosotros muchas veces por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer la palabra del Señor, a lo malo le decimos bueno. Y eso es lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. A lo que es bueno le dicen malo. Muchas personas se les invita a escuchar la palabra del Señor. Dicen, no, a mí no me gusta eso. A mí invíteme a una fiesta, invíteme a un party donde haya chupe, donde haya baile, donde haya música de banda, donde haya música norteña, donde haya muchas mujeres ahí para a ver cuál me agarro por ahí. A eso invíteme. Pero a la iglesia no es muy aburrido eso para mí. A lo bueno le llaman malo. Amén. Y eso es precisamente cuando andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar con nuestro entendimiento entenebrecido. Tal vez vemos muy bien con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales los tenemos completamente ciegos. Y eso es cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Jesús nuestro Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesús nuestro Señor dice en el capítulo 12, versículo 46 de San Juan, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se da cuenta? Sin Cristo estamos en tinieblas. Y cuando andamos en tinieblas, pues no tenemos el discernimiento para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no tenemos el discernimiento de Cristo, del conocimiento de la palabra y de la guianza del Espíritu Santo, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Alabado sea Cristo. Entonces es muy importante. Bueno, dice el tema, no participes de las obras de las tinieblas. En el libro de los Efesios, le voy a invitar que vayamos al libro de Efesios, en su capítulo 5, Efesios capítulo 5, una vez más repito, me gusta repetir mucho las citas bíblicas para que si no la entiende en la primera y no la alcanza a apuntar, se lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a repetir para que se quede grabada la cita y que la pueda apuntar. Y usted vaya a la Biblia. Usted vaya a la Biblia para que vea que lo que estamos hablando, lo que estamos predicando es la verdad, la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 5 del libro de los Efesios, gloria al Señor, es una de las epístolas que el apóstol Pablo les envía a la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor, una de las iglesias que él fundó. Y ahora les envía la carta dándoles recomendaciones de lo que deben de hacer y de lo que no deben de hacer. Alabado sea Cristo. En su versículo, vamos a leer desde el versículo 6, ¿ok? Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas. Muchas veces nos dejamos influenciar
por personas que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor y nos dan consejos con palabras vanas que no tienen fundamento en la palabra del Señor. Por eso es importante examinar quién nos da un consejo, de dónde viene el consejo. Si la persona que nos da el consejo tiene la luz de Cristo, tiene la sabiduría de Dios y tiene el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Éfeso: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjese cómo el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, le dice: en otro tiempo, les está recordando cuando no eran cristianos, cuando todavía no llegaba el evangelio, porque el evangelio fue llevado a ellos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el portador del evangelio, el portador del mensaje de buenas nuevas, el que les llevó la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso. Y cuando les predicó el evangelio de Jesucristo, muchos de los efesios, de los hermanos de Éfeso, pues creyeron al Señor Jesucristo, se convirtieron a Cristo, y ahora les recomienda, aleluya, que ya no sean partícipes con aquellos que participan de las obras de las tinieblas. Gloria al Señor, porque no tienen la luz de Cristo. Y les dice ahora, les recomienda: no seáis pues partícipes con ellos, no participéis con ellos. Si ellos quieren seguir adorando a la muerte, pues ellos que lo hagan, pero ustedes ya no participen con ellos, les dice el apóstol Pablo. Si ellos quieren honrar a los muertos, bueno, tienen su razón, porque ellos también están muertos, pero como ustedes ya tienen a Cristo y ahora tienen vida, ya no tienen ninguna participación con ellos, ya no participen con ellos, porque les dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjese, les está hablando de antes de que recibieran el evangelio, pero ahora que han creído en Cristo, los que están en Éfeso, la iglesia de Éfeso, ahora les dice el apóstol Pablo que ya no participen con aquellos que todavía están en tinieblas, y que por estar en tinieblas, Satanás los tiene engañados, y por eso celebran cosas que no deben de celebrar, honran lo que no deben honrar, como muchos de nosotros, cuando no teníamos a Cristo, honrábamos lo que no es Dios, adorábamos lo que no es Dios. Amén. Teníamos muchos dioses, muchos ídolos, cuando no teníamos a Cristo, y los honrábamos, les celebrábamos fiestas, les prendíamos veladoras, nos hincábamos ante imágenes hechas por el hombre, porque en ese tiempo éramos tinieblas, todavía no resplandecía la luz del evangelio de Cristo en nuestros corazones. Pero ahora el apóstol Pablo le dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ya no participen de esas obras infructuosas, ya no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Les dice, mire el versículo 8, capítulo 5 de Efesios, y versículo 8, estamos leyendo la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, capítulo 5 de Efesios, y versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora que han creído a Cristo, ahora que los hermanos de Éfeso, los cristianos de la iglesia de Éfeso, se habían convertido al evangelio de Cristo, ahora el apóstol Pablo les dice: ahora sois luz en el Señor, y por tanto ya no deben de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Las personas que no conocen la voluntad de Dios, por ignorar la palabra, por no tener conocimiento de lo que Dios prohíbe, pues mucha gente está participando de las obras de las tinieblas. Se ponen a celebrar Halloween sin saber en dónde se origina esa celebración.
usted tiene que indagar en dónde se originó la famosa fiesta de Halloween. ¿Quiénes fueron los primeros que lo celebraron? ¿A quién se lo celebran? Déjeme decirle que es la celebración al mismo Satanás, porque él es el Dios de los muertos. Nuestro Dios, dice la palabra del Señor, que nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Alabado sea Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso Dios, cuando se presenta ante su siervo Moisés, gloria al Señor, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los vivos. Alabado sea Cristo, no Dios de muertos. Amén. Ahora, Satanás es el Dios de los muertos o el Dios de la muerte, que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que le celebran. Oiga, viene la famosa celebración en mi país, México, lo celebran también el 1 de noviembre. Oiga, el Día de los Muertos. Oiga, Dios no quiere que nosotros celebremos esas celebraciones paganas. Amén, que no son agradables ante los ojos de Dios. Dios prohíbe esas celebraciones. Por eso dice acá, gloria al Señor: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que estamos en Cristo, los que hemos creído al Evangelio de Jesucristo y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos hemos convertido a Cristo, como está escrito, que el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, al reino de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿De dónde nos trasladó? De las tinieblas. ¿En dónde estábamos? En las tinieblas. Y por eso, cuando estábamos en las tinieblas, sin Cristo, sin luz en el mundo y sin esperanza, participábamos de las obras de las tinieblas. Pero ahora, dice la palabra del Señor, ahora soy luz en el Señor. Gloria a Cristo. Ahora somos luz. Ya no tenemos que participar de las obras que no son de la luz, sino que son de las tinieblas. Y todo lo que es de las tinieblas proviene del enemigo, que es el príncipe de las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Nosotros ahora somos hijos de luz en el Señor, gracias al Señor. Por eso dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, oiga qué importante esta palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiere decir que si yo voy a participar de algo, yo tengo que comprobar primero si aquello de lo que voy a participar es del agrado de nuestro Dios. Si es del agrado del Señor o si el Señor desaprueba aquello que voy a celebrar. Aquello de lo que voy a participar, yo tengo que asegurarme si es del agrado del Señor. Amén. En este caso, Dios nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Si Dios me dice que no participe, es porque no es de su agrado. Alabado sea Cristo. Acá hay el versículo 10 del capítulo 5 que estamos leyendo. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, tengo que asegurarme si de aquello que voy a participar es del agrado del Señor. Alabado sea Cristo. Dios prohíbe la adoración a los muertos. La semana pasada les hablé del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, de versículo 9 en adelante, donde el Señor nos dice que nosotros no aprendamos a hacer según las naciones, aquellas que Dios desechó, porque esas naciones a agoreros y adivinos, a hechiceros oían. Y el Señor le dice que no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, ni agorero, ni hechicero, ni adivino,
ni sortílego, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Como Dios prohíbe, inclusive, consultar a una persona que ya murió, a un muerto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo prohíbe, porque nosotros no tenemos que andar consultando a los muertos, porque hay una razón muy grande. Nos exponemos a consultar a los demonios, porque los muertos ya no te oyen. Los muertos ya no tienen que ver nada con los vivos. Amén. Y si consultas a un muerto, el que te va a responder es un demonio que va a imitar la voz del muerto, que va a hacerse pasar por el muerto y te va a engañar, y en realidad lo que vas a estar haciendo es consultando a un demonio. Por eso Dios prohíbe consultar a los muertos. Amén. Ni quien consulte con los muertos, y nos dice por qué razón. Nos dice la palabra del Señor, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esto. Es abominación, o sea, es lo que más aborrece y lo que más detesta nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nosotros no tenemos que ver nada ya con la muerte. El Señor Jesucristo, quiero que vaya conmigo al libro de los Hebreos. El Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra del Señor, es a saber, al diablo. El Señor Jesucristo, aleluya, vino y quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo por el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Apunte, por favor, esta cita bíblica también. Hebreos, vaya a la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Y versículo 14. Hebreos 2:14. Una tercera vez. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, tomó cuerpo igual que nosotros, se hizo humano, vino y nació como uno de nosotros, del vientre de una virgen. Aleluya. Se hizo humano, participó nuestro Señor Jesucristo de carne y de sangre. Quiere decir que su cuerpo era como el de semejante al de nosotros. Fue necesario que Dios, el Emanuel, Dios con nosotros, el Verbo de Dios, se hiciera carne, se hiciera humano como nosotros, con un propósito, porque debería, aleluya, de morir por nuestros pecados, debía de ser sacrificado humanamente. El Dios vivo se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, participó de carne y de sangre, igual como nosotros. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo a nosotros es de que Él nunca cometió pecado. Aleluya, ni hubo engaño en su boca. Por eso dice el escritor de los Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Carne y sangre, se hizo humano como nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Esto se lo puede encontrar en el capítulo 1 de San Juan, versículo 14. Dice: y el Verbo se hizo carne. Bendito sea su nombre. Participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Aquí lo dice: para destruir por medio de la muerte. Cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, muere en la cruz del Calvario, da su vida por nosotros en la cruz, ahí el Señor
estaba destruyendo, aquí lo dice claramente, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene, tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Se da cuenta? El Señor participó de carne y de sangre, se hizo humano, porque como humano fue a la cruz del Calvario, como hijo de hombre fue a la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados, aleluya, y para destruir por medio de la muerte era necesario que muriera en la cruz. Bendito sea el nombre de Cristo, que tomó nuestro lugar y murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados en la cruz, para saldar la deuda del pecado y para destruir por medio de la muerte al que tenía, fíjese, no dice al que tiene, al que tenía el imperio de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es al diablo. Y verso 15 del capítulo 2 de Hebreos dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Voy a repetir el versículo 15, que es muy importante. Sepa que solo Cristo te puede hacer libre del temor a la muerte. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente que está atemorizada, que vive cada día en temor. Tienen miedo a morir. ¿Por qué hay un temor a la muerte en muchas personas? ¿Por qué está ese temor a la muerte? Y mucha gente, para no tenerle temor a la muerte, se convierten en amigos de la muerte. Creen que haciéndose amigos de ella, la muerte no les hará daño. Y esa es una mentira del diablo. Porque la muerte es enemiga de Dios y enemiga del hombre. ¿Se da cuenta? La muerte es el postrer enemigo que será destruido. Dice la palabra del Señor, y ya lo vamos a estar viendo, si nos alcanza el tiempo más adelante, allá en la epístola del 1 de Corintios capítulo 15, lo vamos a estar viendo si nos alcanza el tiempo. La muerte es enemiga de Dios y enemiga del hombre. Aleluya. Pero mucha gente, para no tenerla de enemiga, se hacen amigos de la muerte. Y empiezan a adorarla. La semana pasada y la antepasada estuvo saliendo continuamente una noticia que venía de la Ciudad de México. Me parece que era un lugar que se llama Acatepec, México, si no estoy equivocado. Y por 2 semanas consecutivas, todos los días, estaban dando esa noticia de una pareja, de un matrimonio, que había asesinado más o menos como 20 mujeres y que se habían desmembrado a las mujeres y que habían fileteado la carne de sus cuerpos y que habían comido la carne de esos muertos. Y dice que el corazón de las víctimas, este hombre le sacaba el corazón a sus víctimas y las ponía en un pomo de vidrio con alcohol y se lo ofrecía a la muerte. Yo no me atrevo a decir santa muerte porque la muerte no es santa. Esa es una mentira de Satanás. Pero este hombre estaba obsesionado con la muerte. Le tenía altar a la muerte y le ofrecía los corazones de sus víctimas, los ponía en un contenedor de vidrio con alcohol y se los ofrecía a la muerte. Mira hasta dónde llega Satanás a engañar a las personas. Las personas que adoran la muerte no crean que van a hacer cosas buenas. Ellos le llaman a lo malo, le llaman bueno. Precisamente, ¿por qué? Porque están en tinieblas. Porque todavía no han recibido el evangelio de Jesucristo, que tiene poder para libertar
al pecador, que tiene poder el Evangelio de Cristo, tiene poder para libertarnos de las garras de Satanás, para trasladarnos de las tinieblas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 1, apunta esta cita también, por favor, es importante. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo declara esta gloriosa palabra y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la clave. Jesús, nuestro Señor, cuando aparece en esta tierra hace más de 2000 años, comienza su ministerio y comienza a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, que fue lo que Él vino a predicar, el Evangelio, a predicar la buena noticia, la buena nueva, porque Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Aleluya. Nuestro Señor Jesús aparece predicando, diciendo estas palabras: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero siempre dice: arrepiéntanse. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, de nuestras malas obras, de que hemos ofendido a Dios, llamándole a lo malo bueno, creyendo que hacemos bien, adorando a la muerte, creyendo nosotros que estamos haciendo algo bueno cuando se le rinde adoración a la muerte. Ese ser infernal, ese ser diabólico, satánico, mucha gente le está rindiendo adoración, mucha gente le está ofreciendo sacrificios, mucha gente le está haciendo altares donde la honran y creen que están haciendo lo bueno. Dijo el Señor a través del profeta Jeremías: ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esas personas que están adorando ese ser infernal, ese enemigo de la humanidad, ese enemigo de Dios, que es la muerte, porque claramente dice la Sagrada Escritura: y el postrer enemigo, una vez más, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias a Dios que el Señor, un día la muerte no será más. El Señor le declara la muerte en el libro de Oseas, capítulo 13 y versículo 14, y le dice Dios a ese ser infernal, a ese ser diabólico, satánico, que es la muerte. Dios le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, le dice el Señor a la muerte, yo seré tu muerte. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús declara y dice: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados, de sus malas obras, de hacer las obras de las tinieblas en su ignorancia. De eso tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, porque en nuestra ignorancia, por no conocer la voluntad del Señor, andamos haciendo lo malo, creyendo que es bueno. Creyendo que es bueno. Hay gente que cree que es bueno adorar a la muerte. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Amigo, amiga, si tú eres una persona que adoras a la muerte, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, porque estás haciendo algo que Dios aborrece, que Dios condena, que Dios, aleluya, nos prohíbe que hagamos, porque estamos adorando al mismo Satanás. Pero en este día Dios te ha permitido de que oigas la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él, nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y hasta este día hay muchísima gente que le tiene temor a la muerte. Y porque le tienen temor a la muerte, mejor muchos optan por hacerse disque amigos de la muerte. Mucha gente le llama a la Catrina como si fuera un ser inofensivo. Mucha gente en estos días que se acerca la celebración al Dios de la muerte, mucha gente en su ignorancia, por no conocer la verdad, por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer lo que Dios aborrece y abomina, se ponen a adornar sus casas con calaveras, oiga, con tumbas ahí, con telarañas, con imágenes de esqueletos ahí. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás invitando a los demonios a que invadan tu hogar. Mejor pónganse a alabar a Cristo. Aleluya. No hagan eso porque esos son obras de las tinieblas. Y en el versículo 11 de la epístola a los Efesios capítulo 5 y versículo 11, Dios nos dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien redarguirlas, reprenderlas, deséchalas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Alabado sea Cristo. Cristo venció a la muerte porque era imposible que la muerte lo detuviera. El Señor venció a la muerte. Y mira, quiero que apuntes un versículo muy importante en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Vaya al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. En su capítulo 1, gloria a Dios. Y su versículo, vamos a leer 2 versículos. Apúntelos, por favor, es muy importante. Para mí es importante que usted anote las citas bíblicas, para que usted tenga fundamento bíblico, base bíblica de lo que hablamos, que es la palabra del Señor. Hablamos la verdad, no hablamos lo que pensamos, no hablamos lo que nos imaginamos, hablamos lo que está escrito en verdad, hablamos la palabra de Dios, la palabra eterna de nuestro Dios, que quedó escrita en este sagrado libro que se llama la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo, vamos a leer desde el versículo 16. Cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo, alabado sea Cristo, y le fue revelado el libro de Apocalipsis. Versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis. Está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer de un poquito más arriba. ¿Qué le parece si leemos del versículo 12 hasta el versículo 18? Vamos a leer 6 versículos. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis. Del 12 hasta el 18 vamos a leer. Usted lo puede leer todo el capítulo en su casa. Amén. Yo por causa del tiempo tengo que recortar un poco. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan el apóstol oía la voz, pero él tuvo el deseo de ver al que hablaba con él. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire,
cómo está nuestro Señor Jesucristo lleno de gloria allá en el cielo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sabemos que la espada que sale de su boca es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando le vi, Juan el apóstol lo vio allá en el cielo al Señor, como está en gloria. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, fíjese, nuestro Dios vive, nuestro Señor está vivo. Aleluya. Y el que vivo y estuve muerto. Recuerde que el Señor murió en la cruz, lo sepultaron en la tumba, pero al tercer día resucitó. A su nombre la gloria. Pero dice, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mire qué importante esta palabra. Subráyela en su Biblia. El versículo 18 del capítulo 1. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué glorioso. Nuestro Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Le arrebató las llaves, la autoridad. Por eso Jesús dice, y tengo las llaves del Hades, que es el infierno, y de la muerte. Él tiene la potestad, el poder, la autoridad. Eso significa las llaves de la muerte y el Hades. El Señor venció la muerte. El Señor tiene sujetada a la muerte. Aleluya. Porque Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora tiene la autoridad. Eso que significa las llaves. Tengo las llaves sobre la muerte y el Hades. Cristo Jesús tiene la autoridad, el poder y el dominio sobre la muerte y sobre el infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús nuestro Señor nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice, nuestro Señor, en el capítulo 11, versículo 25 de San Juan. Apúntelo, por favor. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Querido amigo, ya no permita que Satanás te siga engañando. Amén. Satanás, él es el padre de la mentira. Él engaña a la humanidad. A toda persona que no le cree a Dios, Satanás lo tiene engañado. Toda persona, oiga, que rechaza la palabra de Dios, que rechaza el evangelio de Cristo, está abrazando la mentira, la falsedad y el engaño. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo, nuestro Señor, vino a darnos vida y vida en abundancia. La elección te toca a ti. ¿A quién quieres elegir? ¿A creerle al mentiroso, Satanás y sus demonios? ¿O creerle a Dios, que es el Dios de verdad? El Dios que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
El Dios que te ofrece una salvación eterna. Él dice en su palabra en el capítulo 3 de San Juan, apúntelo por favor. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 36, el último versículo del capítulo 3 de San Juan. Dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El único Hijo, el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Mas el que rehúsa, mire, el que es incrédulo, que no quiere creer en Cristo, que le cree más a las mentiras del diablo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Rehusar creer a Jesucristo, rehusar creer a la verdad. Oye, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que no verá la vida. Y si no va a ver la vida, es porque va a permanecer en muerte. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está bajo una condenación. Está bajo la ira de Dios al rehusar creer en Cristo. Dios quiere darte vida, amigo, amiga. Jesús te ama. No hay nadie que nos ame de una manera única e incomparable, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Cuando dice de tal manera, es una manera inigualable, incomparable de la manera que Dios nos ha amado. Dios ya manifestó su amor, escrito está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros, bendito sea su nombre, y vive para interceder por nosotros. Y porque Él vive, Él te quiere impartir vida, te quiere dar vida. Gloria al Señor. Pero tienes que creer en Él, aceptarlo a Él como tu único Señor y Salvador de nuestra alma. Es la única manera de ser librado de las tinieblas. Al creer en Jesucristo, el Señor nos rescata de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a dar una cita más en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 de segunda de Timoteo. Si tienes tu Biblia a la mano, bueno, vaya conmigo. Encuentra la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor. Versículo 8 al 10. Vamos a leer. Nos quedan 2 minutos nada más. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Amén. Dios nos salvó. Cuando creemos en Cristo, aleluya, se efectúa la salvación de nuestra alma. Aleluya. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia se nos fue dada en Cristo Jesús, porque por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por gracia somos salvos, somos salvados por nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero que ahora ha sido manifestada la gracia de Dios por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Oiga qué lindo lo que dice acá, subraye
bien estos versículos, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, la gracia fue traída, la gracia y la verdad fue traída por Cristo. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Oiga, el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amigo, la elección es tuya. El Señor te permite oír su palabra, su verdad, pero a ti te toca elegir. ¿Quieres elegir a Cristo o quieres rechazar a Cristo? La Biblia dice que el que recibe a Cristo, el que cree en el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Algo te digo, que es una gran verdad, que Cristo te ama. Él quiere que escojas la vida y que rechaces la muerte en el nombre de Jesucristo. Ahí puedes hacerlo. Dile, Señor, te doy gracias por concederme oír tu palabra. Reconozco que soy pecador. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento en esta hora y recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi alma. Señor, ayúdame de hoy en adelante a caminar en tu camino. Que Dios te bendiga y con la ayuda del Señor el día de mañana aquí estaremos. Amén.